Yo. ¿Ya? A ver, la fundación nace en el año 2016 como producto de haber trabajado durante mucho tiempo en temas de derechos humanos, ¿no? Yo personalmente he trabajado en espacios públicos, también con organizaciones, desde la Defensoría, desde ministerios, desde Junta Cantonal. Y desde cada espacio puedes hacer diferentes cosas. Cada espacio tiene sus ventajas, sus pros, digamos, pero también sus limitaciones y sus reglas, ¿no? Y con un grupo de personas con las que veníamos trabajando ya antes, con las que habíamos hecho equipo en otros espacios, decidimos que era momento de trabajar desde afuera del Estado uno y con nuestras propias reglas un poco, ¿no? Es decir, estableciendo nosotros mismos qué es lo que queremos hacer, a dónde queremos llegar. Entonces la fundación trabaja en 3 áreas principalmente. Tema de protección de derechos, que es el área legal, digamos, pero también tiene un área psicosocial. Entonces nosotros no trabajamos un caso únicamente desde lo legal, sino que siempre aliado con el trabajo psicosocial, porque hemos visto que en el tipo de procesos que llevamos, que incluyen siempre gente que ha sido vulnerada de una u otra forma en sus derechos, el proceso legal nunca es suficiente. Y necesitamos sostener incluso a las personas desde otras formas. Entonces ese es el área de protección. Y la otra área que trabajamos fuertemente es el tema de capacitación, que es parte del equipo que veníamos trabajando en la Defensoría. Armamos el área de capacitación en la Defensoría, básicamente el mismo equipo que ahora está acá, y trabajamos en temas de capacitación, de formación a servidores públicos. Hemos tenido algunas experiencias con UNICEF, con el Ministerio de Justicia, estamos ahorita con el GAT Rumiñahui, digamos, tenemos como esa área. Y una parte que tal vez es la menos avanzada en estos 2 años, que es el tema de investigación, porque el tema de investigación siempre requiere un poco más de haber levantado recursos previamente. Entonces ese es el área que está como un poquito más quedada, digamos, ¿no? Hemos hecho un par de consultorías, pero no hemos podido plantear nuestras propias investigaciones todavía, pero eso es un poco la fundación. Claro. Con respecto al caso de Satia, ¿cuál fue el proceso judicial para este caso? ¿Qué medidas se toman? A ver, en el caso de Satia, lo primero que sucede, digamos, es que yo tengo una reunión con las mamás y con Causana, que era la organización que las acompañaba a ellas, cuando todavía estaban embarazadas de Satia. Y básicamente era intentar resolver cómo inscribirle a Satia con el nombre de las dos, para que pueda tener todos los derechos que le corresponden. El primer acercamiento fue a la embajada británica, porque ellos ya tienen una norma que les permite inscribir a los hijos de una pareja lesbiana con el nombre de las dos. Y ellos lo que dijeron es: necesito el registro de ecuatoriano. Inmediatamente nosotros les registramos con el nombre de las dos. Pero allá en Inglaterra. Ajá, pero necesitaban el registro ecuatoriano. Entonces lo primero que pasó cuando ya nació Satia fue que Helen y Miki se acercaron al registro civil a intentar inscribir. Obviamente les negaron, que es parte de lo que se conoce públicamente del caso. Las razones fueron diversas. El funcionario que les recibió solo no entendía, nada cuadraba, el sistema no le funciona, es decir, no lo hace. Se presenta por escrito la solicitud y ahí la niega el registro civil en su director, ¿no? Con esta negativa lo que se hace es presentar una acción de protección. Ese es el proceso legal que me preguntaba, ¿no? La acción de protección es una acción constitucional que está creada para justamente proteger los derechos de las personas frente a vulneraciones tanto estatales, y hay una particularidad, digamos, unos casos en los que se podría poner hacia particulares, pero principalmente es frente al Estado. El registro civil es de Estado, su director es de Estado, su funcionario público, esa es la acción que se sigue. En primera instancia, el juez niega, el juez de primera instancia hace una negativa un poco, decimos nosotros, lavándose las manos, no decide sobre el fondo, sino que más bien dice que lo que debimos haber presentado era una acción administrativa. Al ser el registro civil un ente administrativo, debimos habernos ido al contencioso administrativo. Esta es una de las discusiones que más hay en términos legales con las acciones de protección,
porque hay jueces que son del criterio que si es que existía una acción ordinaria que no es una administrativa, teníamos que irnos por eso. Para nosotros y desde derechos humanos y constitucionalmente es justamente para eso para lo que está una acción de protección, porque es más rápida, porque decide sobre el fondo de derechos humanos y no necesariamente sobre temas más de procedimiento o legalidad. Pero esa fue la salida del primer juez. En cambio, en segunda instancia, esa es una sentencia un poco más dura y para mí peor, la verdad, porque un poco lo que hace es tomar todos los argumentos de derechos humanos, incluso tomar argumentos de la Corte Interamericana para negar el derecho. Y es sobre esto que se pone la acción extraordinaria de protección. La acción extraordinaria de protección es, en cambio, una acción que se pone únicamente en contra de los fallos. Entonces, la acción extraordinaria de protección no pones en contra del registro civil, sino que pones en contra de la sentencia del juez. ¿Por qué? Porque la sentencia del juez de segunda instancia hacía esto de no estar motivada adecuadamente, de no haber seguido una secuencia lógica en la motivación, diciendo ciertas cosas y resolviendo lo contrario. Entonces, esa es la acción que se pone a la Corte Constitucional, ¿no? La que finalmente se resuelve hace poco, a pesar de que todavía no nos ha llegado la sentencia. Ah, todavía no llega. No, todavía no llega. ¿Cuánto tiempo duró el proceso para poder conseguir, por lo menos, que ya se tome en cuenta este caso? Porque entiendo que desde 2012 la pareja está tratando como que a ver, de escribir. El caso fue presentado en primera instancia el 8 de marzo del 2012. Ajá. Se presentó este caso y otro caso en el que una pareja quería que su hija tenga primero el apellido de su mamá antes que el del papá. Ajá. Fueron dos casos que para la defensoría en ese momento eran dos casos emblemáticos, eran dos casos fuertes en el tema de derechos humanos, de derechos de las mujeres, y por eso se presentó el 8 de marzo, por eso no me acuerdo la fecha exactamente, las otras fechas no me podría acordar exactamente cuáles fueron. Se demoró, me parece que un mes y medio tal vez en salir la primera sentencia, se apela inmediatamente y en septiembre del 2012 ya se pone la acción extraordinaria de protección. Ajá. Entonces, si tú ves el tiempo entre la primera resolución, la segunda, fue más largo de lo que debía ser, pero igual estamos todavía en el 2012. Sin embargo, a la Corte llega en el año 2012 y es recién ahora, 2018, cuando resuelve la Corte Constitucional. Entonces, los otros, con las fallas que tuvieron y demás, pero por lo menos dieron una respuesta en un tiempo medianamente razonable, podríamos decir. La Corte no. Ajá, ¿se cree que esto se demoró tanto tiempo por tratarse del caso de justamente una pareja de la comunidad LGTB? Verás, la Corte se ha demorado muchísimo en varios casos, ¿no? Hay criterios diversos de cuáles son las razones de que la Corte se esté demorando tanto en los casos. A mí me parece una vergüenza. Hay casos de hace muchos años, no es el único. Sí creo que particularmente por ser un tema sensible y que generó mucha discusión pública, los jueces anteriores, porque de hecho hubo cambio de jueces, ¿no? Los jueces anteriores no quisieron ni siquiera revisar el caso, o sea, lo dejaron ahí metido tal vez en algún lado diciendo como, esto no resolvemos. Y esto es un poco tenaz, ¿no? Porque una de las personas que estaba parte de esa corte es ahora juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y estos son temas que a mí me parece importante que se conozcan porque él fue una de las personas que pudo haber dado una sentencia en este caso, así como en otros, y no lo hizo. Y nada, a veces no se conocen estos temas y es importante, ¿no? ¿Quiénes son las personas que están en diferentes espacios y por qué llegaron o no llegaron a ciertos lugares? Razones políticas creo que siempre hay, no es mi fuerte decirlas ni poder decirte cuáles específicamente y demás, pero hay, ¿no? Tal vez otra persona podría hacer un análisis más político de ese lado. Los nuevos jueces deciden en todo caso revisar el caso, pero tampoco lo sacan rápido, ¿no? O sea, en el 2016 se da una audiencia, en el 2017 se da otra, es como pasa un año de una audiencia a otra y recién resuelven ahora en el 2018. Entonces, sus razones para tanta demora yo no las sé,
pero no es correcto. No es, no es como decir, ese es el procedimiento normal y así debería ser. No. O sea, me refiero a usted como abogada, le estuvieron, no sé, dando largas por parte de estas autoridades, diciendo como que justamente... En verdad ni siquiera nos respondían muchas cosas de manera oficial. Yo ya no estaba en la Defensoría del Pueblo en este último tiempo, entonces el caso lo manejaron desde la Defensoría las personas que asumieron la dirección de protección o la dirección de tutela con el cambio de la nueva estructura. Sé que tuvieron varias conversaciones, siempre estuve como atenta y al tanto un poco del caso, pero no hay mayores notificaciones. De hecho, nosotros tenemos las copias completas del proceso y no hay como una investigación o una circulación de información de un lado al otro, como para decir que el proceso, que tenía algo el proceso, sino que simplemente estaba dormido. Entonces sé que informalmente se reunieron más de una vez, que en algún momento ya le dijeron al defensor que sí, que va a salir el caso, que está trabajando, se hizo las llamadas a la audiencia, la defensoría asistió, pero no consta, digamos, ninguna cosa que me diga, durante todo este tiempo estuvieron haciendo tal cosa. No, porque no hay nada que estar haciendo. La Corte Constitucional no tiene, la Corte Constitucional puede escuchar en audiencia, puede recibir amicus, que es lo que más hay en ese proceso en la Corte Constitucional. Más de la mitad del proceso son amicus, tanto a favor como en contra del caso. Pero la Corte tenía que decidir de lo que tenía, ¿no? O sea, de la sentencia y de los argumentos, de eso es lo que tenía que hacer. Entonces no cabía, y los escuchó a las partes en sus momentos, los terceros interesados, y ya, tenía que decidir. Claro. ¿Cree usted que con este caso que se ha dado, el Ecuador está en proceso de volverse un país de inclusión para la comunidad LGTBI? Chuta. Espero